Imagínense por un momento mirar el océano desde el espacio y de pronto ver una mancha negra. Ajá, una mancha inmensa. Exacto. Una mancha negra espesa de 600 kilómetros de largo. O sea, una cicatriz en el agua que es más grande que varios países enteros. ¡Qué locura! Sí, es brutal. Y luego, imagínense bajar la mirada hacia territorio firme. Hacia, digamos, la tierra dura y seca del desierto de Sonora. Y ahí encontrará una madre escarbando con sus propias manos bajo un sol abrasador, buscando huesos en el polvo. ¡Wow! Son dos imágenes visualmente opuestas, ¿no? Dos realidades que de entrada parecen no tener absolutamente nada que ver la una con la otra. Claro, parecen cosas aisladas. Totalmente. Pero si miramos de cerca, ambas nos cuentan exactamente la misma historia. La historia de un sistema que, pues, simplemente dejó de funcionar. Y fíjate que ese es justo el núcleo de lo que vamos a poner sobre la mesa hoy en esta inmersión profunda. Así es, arrancamos con todo. Sí, porque tenemos un texto fascinante. Es un artículo editorial profundamente revelador que se publicó en el diario Excelsior. Ajá. Se titula Dolor y Esperanza y está firmado por Armando Ríos Peter. Y bueno, este texto funciona casi como una autopsia institucional. Me gusta ese término, autopsia institucional. Sí, porque nos obliga a mirar cómo la parálisis de las autoridades frente a estos desastres masivos está forzando un fenómeno sin precedentes en el país. O sea, vemos a la sociedad civil, desde científicos independientes hasta, pues, madres de familia, asumiendo roles y responsabilidades que el Estado, digamos, abandonó por completo. Y por eso es tan importante para quienes nos escuchan, ¿verdad? O sea, más allá de leer titulares que a veces son súper deprimentes. Totalmente. Es vital porque estos textos revelan cómo la acción ciudadana está redefiniendo la búsqueda de la verdad. Frente a toda esta parálisis oficial, es la gente en la que se está moviendo. Pues vamos directo al Golfo de México, que es el primero de estos escenarios que plantea el autor. Adelante, te escucho. El artículo describe un desastre ecológico de una escala que casi desafía la comprensión. Estamos hablando de 600 kilómetros de derrame de crudo. Es una barbaridad. Para que nuestra audiencia lo pueda visualizar, es una masa de petróleo que ya se extiende por todas las costas de Tabasco, Veracruz y la parte sur de Tamaulipas. Sí, abarca muchísimo territorio. Y frente a esto, la narrativa oficial, específicamente la de la Secretaría de Marina, la SEMAR, pues plantea una explicación que suena sorprendentemente contenida, por decirlo de algún modo. Ajá, ¿qué dicen ellos? Pues afirman que un buque petrolero realizó una descarga ilícita cerca de Coatzacoalcos. O sea, le echan la culpa a un barco. Claro, el planteamiento oficial busca, digamos, encapsular la crisis. Exacto. Sugerir que un solo barco vació sus entinas o derramó combustible es, pues, muy conveniente. Súper conveniente. Porque reduce un problema sistémico enorme a un delito aislado de un tercero, ¿no? Sí, a un accidente cualquiera. Pero el autor introduce aquí el análisis de especialistas en energía. Menciona a Ramsés Pech, por ejemplo. Ajá, claro. Y estos expertos señalan que, la matemática básica, la física de fluidos, desarra esta teoría oficial por completo. ¿Cómo es eso? Digo, para los que no somos expertos en fluidos. Pues mira, para generar una mancha de 600 kilómetros que además persiste y se expande durante semanas, se requiere un flujo volumétrico constante. O sea, que no pare de salir petróleo. Exactamente. Un flujo inmenso. Un barco, por más grande que sea, simplemente no tiene la capacidad de almacenamiento para generar una huella ecológica de esa magnitud de un solo golpe. O sea, si lo pensamos con una analogía, la versión del barco es como si una ciudad entera amaneciera inundada bajo 3 metros de agua. Ajá. Y las autoridades dieran una conferencia de prensa culpando, no sé, a alguien que tiró un vaso de agua en la calle o a un camión cisterna que volcó en una avenida. Es una analogía perfecta. La escala del daño simplemente no corresponde al mecanismo del supuesto accidente. Es ilógico. Totalmente. Y la teoría de Pech, que resalta el texto, apunta a una falla mucho, mucho más grave. ¿Qué sería? Una fractura en la red de ductos que conectan con la refinería de Dos Bocas. Eso es otro nivel de problema. Y aquí hay un detalle de ingeniería que el artículo menciona y que de verdad cambia toda la perspectiva. Resulta que esta refinería tiene el antecedente crítico de estar ubicada por debajo del nivel del mar. ¡Wow! Ok, a ver, explícanos un poco más de eso. Ese detalle geográfico es fundamental para entender el riesgo operativo.
O sea, construir infraestructura de hidrocarburos pesados debajo del nivel del mar implica una lucha constante. Me imagino, contra el agua. Contra la presión hidrostática, sí. Contra la humedad salina, la inestabilidad del suelo. Todo está en contra. Exacto. Los ductos subterráneos o submarinos en estas condiciones están sometidos a un estrés, digamos, de corrosión y presión externa monumental. Claro. Y si falla el mantenimiento preventivo o si hay un defecto estructural, pues la tubería no solo gotea. Revienta bajo la presión combinada del crudo que transporta por dentro y el entorno que la rodea por fuera. Y como es una red interconectada, una fuga no se detiene hasta que el sistema completo se despresuriza o se aísla. Lo cual explica perfectamente el volumen masivo vertido al océano que veíamos al principio. Exactamente. Y fíjate que lo más fascinante de este caso, o sea, al menos para mí, no es solo la falla mecánica, sino cómo se descubrió la verdad. Sí, eso es increíble. Porque no fue una auditoría interna del gobierno, no fue una agencia de protección ambiental oficial la que dio la voz de alarma. Para nada. Fue la sociedad civil. Fueron ciudadanos comunes que, utilizando bases de datos públicas e imágenes satelitales, demostraron que este derrame no era un accidente de fin de semana. Es que eso me vuela la cabeza. A mí también. Publicaron evidencia visual rastreable desde el espacio, comprobando que la fuga había comenzado desde principios de febrero. O sea, llevaban meses. Meses. Literalmente personas desde sus computadoras desmintiendo la narrativa del Estado al analizar cómo la rugosidad de la superficie del mar cambia por la presencia del aceite. Y todo captado por radares satelitales. Es que el acceso a la tecnología hoy en día está democratizando la rendición de cuentas de una manera brutal. Totalmente. Las herramientas de inteligencia de fuentes abiertas permiten que, digamos, cualquier ciudadano con conexión a Internet funcione como un monitor ambiental. Sí, es un poder enorme. Pero fíjate, el autor del artículo, Rios Peter, va más allá del derrame en sí. Él inserta este evento dentro de un patrón. Ajá. Un patrón de incidentes operativos catastróficos. Menciona, por ejemplo, una reciente fuga de hidrocarburos que contaminó el río Seco, afectando directamente a las comunidades que viven al lado de las instalaciones. Claro, no es un evento aislado. Y también documenta una tragedia humana directa. Menciona la muerte de 5 personas tras un incendio en la refinería Olmeca. Y bueno, al unir todos estos puntos, el autor articula una crítica muy frontal en su texto. Sí, muy directa. Y aquí creo que es súper importante hacer una pequeña pausa para nuestra audiencia. Claro. Desde su perspectiva analítica, el autor del Excelsior enmarca toda esta acumulación de desastres ecológicos, accidentes y demás como parte de lo que él textualmente denomina una herencia controvertida y lastimosa de la administración del presidente actual. Ajá, le atribuye estas fallas a un desmantelamiento institucional. Exacto. Y para quienes nos sintonizan, queremos ser súper claros. Nosotros en este análisis no estamos tomando partido ni estamos endosando ninguna visión política. Así es. Solamente estamos reportando neutralmente lo que expone el texto original, porque es clave para entender el argumento del artículo. Es indispensable mencionarlo para entender el contexto. Y bueno, independientemente de la lente política a través de la cual el autor evalúa la administración, el argumento central que sostiene el texto es la erosión de la capacidad del Estado. Totalmente. Su capacidad para gestionar, para auditar y para transparentar la infraestructura crítica. O sea, cuando los ductos colapsan y la respuesta oficial es culpar a un buque fantasma. Mientras los ciudadanos en Twitter te dan las coordenadas satelitales. Exacto. Pues ahí se evidencia un vacío de autoridad técnica clarísimo. Y ese vacío de autoridad no se queda flotando en el mar, lamentablemente. No, para nada. Penetra tierra adentro de la manera más cruel posible. Porque un Estado que carece de los mecanismos, o bueno, de la voluntad, para detectar y explicar una mancha de 600 kilómetros en sus propias aguas, Ajá. pues resulta ser el mismo Estado que falla en registrar, buscar y proteger a las personas que desaparecen en su propio suelo. Es una transición temática que hace el autor que es simplemente devastadora. Sí, es durísimo. O sea, pasamos de una macro ceguera satelital a una ceguera a nivel de calle. Y así es como el artículo nos transporta desde el Golfo de México hasta el estado de Sonora, allá en el norte del país. Porque en el fondo la conexión es clarísima. En el plano ecológico, la inacción gubernamental deja que el petróleo fluya libremente.
Y en el plano de la seguridad, pues la inacción gubernamental deja que las vidas humanas sean borradas sin ninguna consecuencia. Exacto. El texto nos relata la historia de Cecilia Flores Armenta. Ella es la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Una figura importantísima. Muy importante. Y bueno, después de años de búsqueda, la noticia es que ella finalmente localizó los restos de su hijo, Marco Antonio. ¡Wow! El artículo reproduce fragmentos de un mensaje que ella publicó en sus redes sociales y te juro que es una descripción visceral, o sea, visceral de lo que significa hacer el trabajo que un perito forense debería estar haciendo. Sí, las palabras que usa son muy fuertes. Ella describe haber dejado parte de su sangre y de su piel en la tierra dura, en la tierra reseca por el sol del desierto. Habla de tragar polvo, de llorar hasta quitarse la tierra que la cegaba mientras escarbaba. ¡Qué dolor tan profundo! Y si analizamos la mecánica de esta escena, fíjate que revela el colapso absoluto de las instituciones de procuración de justicia. Completamente. O sea, pensemos en una sociedad funcional. El descubrimiento de un cuerpo involucra protocolos estrictos, ¿no? Claro. Las cintas amarillas, la policía. Acordonamiento, criminalística de campo, recolección de indicios, con trajes esterilizados blancos para no contaminar la escena, todo eso. Lo que vemos en las series. Exacto. Y aquí el texto nos muestra a una madre destrozando sus manos contra la geología del desierto para recuperar la osamenta de su propio hijo. Es indignante. Al no existir una investigación estatal proactiva, la carga física, económica y psicológica de la criminalística recae en los familiares. Totalmente. Hay una línea en su mensaje que citan en el artículo y que de verdad resume esta tragedia psicológica. Ella dice que durante años, con cada paso que daba en el desierto, creía que lo encontraría con vida. ¡Qué fuerte! Que llegaría tiempo para protegerlo. Y termina su mensaje confirmando que localizó a su niño en la carretera 26, kilómetro 46 en Hermosillo, y usa una frase demoledora: vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir. Se te hace un nudo en la garganta. Sí, te deja sin palabras. Y el peso de ese mensaje radica en que, desgraciadamente, no es una anomalía. No, para nada. Ríos Peter utiliza el caso de Cecilia Flores como un lente microscópico para exponer una falla macroestructural monumental. El autor denuncia que en el territorio mexicano se ha tolerado la construcción de lo que él define literalmente como una fosa clandestina gigante. Y las cifras que arroja el texto para respaldar esta idea de la fosa gigante te quitan el aliento. A ver, recuérdanos los números. Menciona que hay más de 130,000 personas no localizadas. 130,000. Es una barbaridad. Es que es equivalente a borrar del mapa la población íntegra de varias ciudades pequeñas de un plumazo. Totalmente. Y frente a este abismo, el texto señala la existencia de más de 250 colectivos de familiares que están buscando activamente en 24 estados del país. 250 colectivos de civiles haciendo el trabajo del Estado. Haciendo antropología forense, básicamente. Y para entender cómo un país llega a tener 130,000 personas desaparecidas, el artículo detalla las raíces sistémicas que, ojo, estos mismos colectivos han logrado documentar. Claro, ellos son los que tienen la data. El primer factor que mencionan es la estructura del crimen organizado, que opera no en las sombras, sino mediante una complicidad o vinculación directa con agentes gubernamentales en distintos niveles. O sea, un contubernio. Exacto. La desaparición forzada se convierte en una herramienta de control territorial. Y eso requiere inevitablemente que la autoridad mire hacia otro lado. Sí, que los dejen operar. Y a esa complicidad, el autor le suma el tema de la impunidad judicial. El artículo describe fiscalías que sistemáticamente omiten investigar. Ese es el otro gran pilar del problema. Y hay que entender la mecánica de esta omisión. No se trata solo de que un caso se quede ahí archivado llenándose de polvo. No, es mucho más activo que eso. Significa que no hay rastreo de sábanas de llamadas telefónicas, no hay peritaje de cámaras de seguridad de la calle, no hay entrevistas a los testigos en esas horas críticas posteriores a una desaparición. Se pierde el tiempo más valioso. O sea, el monopolio de la investigación, que es la razón central por la que pagamos impuestos para tener una fiscalía, pues ese monopolio simplemente se suspende. Y el último eslabón de esta cadena de fallas, según el texto, es la crisis de identificación. Ese es otro tema terrible. El texto aborda el rezago extremo en los servicios forenses.
Describe panteones públicos y fosas comunes repletas de miles de cuerpos sin identificar. Miles. Y la mecánica de este cuello de botella forense es de verdad desesperante. Porque incluso cuando un cuerpo es recuperado por las autoridades, Ajá. la falta de reactivos químicos, la escasez de genetistas y la saturación de las morgues provocan que los restos sean enviados a fosas masivas administradas por el propio Estado. Es el colmo. O sea, las personas vuelven a desaparecer, pero ahora dentro de la burocracia gubernamental. Qué coraje. Y mira, todo este análisis, o sea, toda esta disección de la fosa clandestina gigante, de la impunidad y del desastre, me lleva a chocar frontalmente con el título del artículo. A ver, ¿por qué lo dices? Bueno, Ríos Peter lo titula Dolor y Esperanza. Sí. Y a ver, el dolor es evidente, ¿no? Es tangible en cada párrafo que acabamos de revisar. Sin duda. Pero te confieso que me resulta increíblemente difícil, casi imposible, aceptar el concepto de esperanza en este contexto. Entiendo tu punto. O sea, pensemos en la mecánica de lo que estamos describiendo. Ciudadanas sin entrenamiento formal, arriesgando su vida, enfrentando amenazas del crimen organizado y la apatía del gobierno, Ajá. para ir a hacer antropología forense en un desierto y terminar abrazando restos incompletos en el kilómetro 46 de una carretera. Sí, es una imagen cruda. Pues clasificar eso como esperanza se siente, no sé, casi como romantizar la tragedia. Claro. A mí me parece más bien una supervivencia desesperada, una resistencia nacida del abandono total. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿de dónde saca el autor que esto es esperanzador? Me parece súper interesante que plantees esto, porque esa resistencia tuya a la palabra esperanza es una lectura muy aguda de la realidad. Gracias, digo, es que no le veía el sentido. Y tienes razón, porque si entendemos la esperanza en su definición tradicional... O sea, como un optimismo, ¿no? Exacto. Como un optimismo pasivo de que las instituciones finalmente van a reaccionar o de que la situación va a mejorar por pura inercia. Si lo vemos así, el título del autor sería absurdo. Totalmente absurdo. Sin embargo, al desmenuzar la tesis final del artículo, vemos que Ríos Peter redefine por completo el término. A ver, ¿cómo lo redefine? Su concepto de esperanza no se basa en el entorno institucional, se basa en la agencia ciudadana. Agencia frente al abandono. Precisamente, el autor argumenta que el valor de las imágenes de Ceci Flores, o, volviendo al principio, el valor de los ciudadanos rastreando imágenes satelitales en el Golfo, Ajá. ese valor radica en que demuestran que la sociedad civil no ha sido quebrada por el colapso del Estado. Ya voy entendiendo por dónde va. La esperanza que propone el texto emerge al constatar esta capacidad de organización increíble de una red de 250 colectivos que decidieron salir a caminar el territorio cuando el Estado simplemente les cerró las puertas. Claro, tomaron el problema en sus manos. Entonces no hay esperanza en el hallazgo de los restos mortales en sí. La esperanza, según el editorial, reside en el tejido humano. Ese tejido que se niega a someterse al olvido impuesto por el crimen y la burocracia. Es una afirmación de la dignidad humana, digamos. Exactamente, es la afirmación de la dignidad cuando todas las garantías legales han fallado. Ya, entiendo perfectamente hacia dónde apunta. Es como, es encontrar luz no al final del túnel, Ajá. sino en las personas que están cavando el túnel con las propias manos para poder salir de ahí. Es una analogía preciosa. Es una fuerza moral inquebrantable. Y creo que, fíjate, esto cristaliza muy bien el propósito de inmersiones profundas como esta que estamos haciendo. Totalmente. Analizar este tipo de textos demuestra de forma contundente que la información y la acción te otorgan poder. Así es. Ya sea decodificando los píxeles de un radar satelital para probar un ecocidio enorme que el gobierno te está negando, Ajá. o decodificando la textura de la tierra en Sonora para encontrar una verdad que una fiscalía simplemente archiva. Detrás del colapso institucional que describe el artículo, emerge una red monumental de ciudadanos sosteniendo la verdad por la fuerza. Y sabes, si tomamos esta conclusión y la alejamos un poco para ver, digamos, la imagen completa de todo esto, A ver, dime. nos topamos con una implicación filosófica y política enorme. Algo que de verdad vale la pena que nuestra audiencia procese con cuidado esta semana. ¿A qué te refieres? Pensemos en la base teórica de cualquier república moderna, el famoso contrato social, ¿no? Claro, las clases de civismo. Exacto. Nosotros cedemos nuestro derecho a la defensa propia
pagamos nuestros impuestos y nos sometemos a las leyes bajo una promesa absoluta. ¿Que el Estado nos va a cuidar? Que el Estado administrará la justicia, protegerá nuestra integridad y cuidará los bienes comunes, como el medio ambiente. Pero la realidad que nos pinta este artículo hace pedazos ese contrato. Lo fractura desde sus cimientos, porque, piénsalo, si hoy la sociedad civil tiene que financiar y operar el monitoreo ambiental con satélites porque el gobierno encubre los derrames, ¿Sí? y si son las propias familias quienes tienen que realizar labores forenses y de criminalística para encontrar a los desaparecidos que el Estado prefiere ignorar, Ajá. surge una pregunta insoslayable. ¿Qué queda de ese contrato social original? Es una locura pensarlo así. Y supongo que la derivación natural de esa pregunta es cuestionarnos si, ante todo este vacío monumental, Ajá. pues si estamos presenciando el surgimiento de una estructura paralela. Ese es el punto crítico. Quizás, por pura necesidad de supervivencia, estamos viendo la gestación de una especie de gobierno ciudadano no oficial. Un gobierno paralelo. Una inmensa red descentralizada de personas tomando el control de la auditoría ambiental y la justicia forense, operando justamente en el mismo espacio donde las instituciones oficiales fracasan. ¡Wow! Y de ser así, nos enfrentamos a un replanteamiento total de lo que significa la autoridad y el deber cívico en el futuro cercano de este país. Es una interrogante brutal, de verdad. Pero me parece que es una interrogante necesaria para cerrar este análisis, porque nos obliga a evaluar no solo las fallas enormes del sistema, Claro. sino qué papel estamos dispuestos a jugar todos nosotros en la reconstrucción o en las alternativas que emerjan de esta parálisis que platicamos. Definitivamente. Bueno, ha sido un recorrido denso, intenso también, pero absolutamente indispensable para entender estas dinámicas que operan debajo de los grandes titulares que leemos todos los días. Así es, ha sido un placer analizarlo contigo. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron en este trayecto analítico. La invitación, como es costumbre aquí, es muy clara. No se conformen con las narrativas oficiales. Nunca. Cuestionen los mecanismos de lo que ven a su alrededor y sigan buscando los datos que, al final, son los que sostienen la realidad. Hasta la próxima.